¡Ahí va! Dios santo, no llevo ni un mes aquí y ya está empezando a haber una peste a muerto que flipas. A ver, ¿qué se me ha podrido? Me he comido toda tu comida, así que el olor no viene de nada caducado. Pero yo nunca traigo comida al estudio. Oh. Bueno, peores cosas me he comido. No, Daniela, ¿qué coño haces aquí? Vivo aquí. No vives aquí. Y tú tampoco, Ruby. Ya, yo solo tengo el día libre en el trabajo y vengo aquí a molestarte. Tengo tarta. No digas la palabra con T. ¿Tarta? Dios, ¿por qué siempre escribo este tipo de tropos? Mira, me da igual. Como si os meáis en el sofá. Mientras no molestéis, entonces todo bien y no tengo que sacaros a patadas. Y hablando de meaos, ¿de dónde viene ese olor a muerto? Traje mis cosas aquí. Juro por Dios que como hayas traído una mofeta aquí te voy a... Ah, claro, Disney Infinity. Para sorpresa de nadie, esto sí que apesta a muerto y a plástico caro. ¿Se puede saber por qué tienes esto en primer lugar? No, espera, de aquí no viene la peste. Al menos no del todo. Oh, por Dios. ¿Alguien echaba de menos que hablara de jueguitos? Así no hueles tan mal. Bienvenidos, damas y caballeros, a Lápiz y Papel con Sketch, vuestro programa favorito desde que... Hablemos de Disney. Yo personalmente no soy alguien súper fan de Disney, ni creo que me llegue a considerar parte de ese grotesco grupo de personas que se llaman a sí mismo como Disney Adults. Es más, ni siquiera soy de esos que creció viendo los clásicos animados. No llegué a ver Pinocho hasta hace como 2 años. Pero sí que puedo admitir que, al igual que seguramente todo niño que ha existido en este mundo, Disney ha formado aunque sea una pequeña parte de nuestras vidas. O la palabra que más odio en este mundo: nostalgia. Que nadie se asuste. Personajes como Mickey Mouse son los típicos que cuando era pequeño me encantaban, como a todo bebé sin la capacidad de decisión propia. A mí me flipaba todo lo relacionado a Mickey, y me solía sentar frente al ordenador a mirar por horas todo lo que sea relacionado a él, ya sea mediante juegos flash, gameplays de algún juego random, o hasta la intro del Epic Mickey, sin realmente entender lo que pasaba o qué coño era Epic Mickey en primer lugar. No sé cómo recuerdo esto o por qué, pero una vez, en una de esas búsquedas, me topé con algo interesante. Un tráiler de un juego bastante curioso, Disney Universe. Y de ahí no me enamoré. Me quedé intrigado, sí, no me malentendáis, pero a la vez algo confundido. ¿Qué coño son estos bichos y por qué van disfrazados de personajes de películas que nunca he visto? ¿Esto es un juego? No lo pillo. Es como el Lego Indiana Jones que tengo en la Play 2 para la Wii. ¿Y le llegué a pedir a mis padres este juego? No, la verdad es que me dio bastante igual. Se veía como algo que me gustaría jugar, pero no me captaba lo suficiente. Especialmente porque para ese entonces no tenía ni la edad suficiente para entrar a primaria. Pero no fue hasta unos años más tarde cuando logré hackear mi Wii y poder meterle juegos que, mientras los buscaba en el foro o lo que sea, me volví a topar con Disney Universe. Recuerdo este juego, pensé. Y al final lo pude probar y me lo pasé completamente enterito. Y no me acuerdo de nada. Así que, entremos en detalle de una vez de qué puñetas es Disney Universe, porque estoy seguro de que si nunca habéis oído hablar de este juego, fijo que os estaréis preguntando qué son estas... ¿cómo lo diría? ¡Abominaciones de personajes llevando pieles muertas! Este episodio va a ser un por culo. Disney Universe es un videojuego desarrollado por Eurocom, desarrolladores muy confiables que han trabajado en proyectos de mucho renombre como... Crash Breath of Cortex. Pero es solo su versión de GameCube y encima esta es considerada como la peor versión del juego. A ver, es el Crash 4 original, tampoco es que hubiera mucho donde rescatarlo. Y fue publicado por la ya fallecida Disney Interactive Studios. Ya sabéis, meteos Disney, Disney Infinity, Kingdom Hearts, aunque ellos no tienen nada que ver, pero aún así siguen siendo acreditados en los juegos cuando, de nuevo, no tienen nada que ver. Me estoy yendo por las ramas.
Disney Universe fue lanzado el 25 de octubre de 2011 en Norteamérica, el 27 en Australia y el 28 en Europa para PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PC y Mac. Eso último me ha sorprendido un poco. Es un juego de acción y aventura para uno o más jugadores donde puedes elegir a estos bichos más feos que pegarles una patada a tu perro y vestirles de diferentes personajes de la franquicia de Mortadelo y Filemón. ¿Sobre qué puta franquicia va a ser pelis Disney? Para viajar a través de 6 mundos tematizados de propiedades tanto de Disney como de Pixar y detener a los villanos que están amenazando el parque. Ah, sí, el parque de Disney. La respuesta más obvia que tendrás ahora será: ¡chispas! Entonces ese parque es Disneyland, ¿no? ¿Qué va, loco? Este lugar se llama Disney Universe, como el nombre del juego. ¿Qué? Y los personajes que controlamos reciben el nombre de invitados. Ajá, que alguien me recuerde por qué estos personajes ya no salen en ninguna parte. Los invitados son los que asisten a este parque para divertirse y pasarlo bien. Esa es la razón de por qué llevan trajecitos puestos. Aunque este fijo tiene una enfermedad y nadie le va a decir nada. ¡Hijo mío, que estás azul! Vale, pero no le miréis mucho, que quizás pilláis una conjuntivitis. Estoy completamente seguro de que Disney quería que estos bichines sean como una especie de mascotas para la empresa. Como los Tunics o... Bueno, la primera de mi villano favorito salió el año anterior, así que quizás querían que estos sean su respuesta a los Minions. Aunque he visto a gente llamar a este juego una mezcla entre Little Big Planet y los juegos de Lego. Los buenos. Todo este parque está a cargo del Cubo Vic. No, Vic con B no, con V. Cachis. Vic es un cubito que sirve como, digo yo, guía turística, junto a varios robots que también tienen como propósito asistir a los invitados y que van vestidos dependiendo de qué propiedad de Disney estén. Y obviamente son tan seguros que no pueden fallar y empezar a meterles de hostias a los bichos. De repente, los robots fallan y empiezan a meterles de hostias a los bichos. Y mientras tanto, Vic empieza a tener una etapa emo y empieza a tener un glitch de pibi. Ya podéis dejar este vídeo. Al parecer, todo esto es una especie de ciberataque, donde Vic empieza a tener trastorno de personalidad múltiple porque aquí aparece su versión malvada, Hex, quien es el responsable de todo y solo quiere sembrar el caos y bla 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 bla. Algo que tengo que mencionar es que este juego tiene doblaje castellano, y a Hex le da la voz Jorge Saudinos, o sea que siempre que escucho sus diálogos, pienso en que el narrador de Little Big Planet 2 me está amenazando de muerte. O Manitas, no sé qué es peor. Y sí, este juego tiene doblaje al castellano, pero como sé de dónde es gran parte de mi público, fijo que tengo que responder a esta pregunta. ¿Y el doblaje latino? Sketch, ¿dónde está el ¡Sketch! doblaje latino? ¡El doblaje latino, Sketch! ¿Dónde está, joder? Pues... no lo hay. Todos estos malosos capturan a los invitados y nuestra misión es liberarlos a través de todos los 6 mundos Disney. ¿Y cuáles son esos mundos? Piratas del Caribe, Alicia en el País de las Maravillas, El Rey León, Monstruos S.A., Aladdin y Wall-E. Mientras que algunos de los trajes que puedes desbloquear son de otras propiedades de Disney como Mickey Mouse, Tron, Lilo y Stitch, La Sirenita y Enredados. Y no lo sé, quizás estos son mis gustos hablando, pero no soy muy fan de la selección que se han hecho aquí. Quizás es el hecho de que hay franquicias de Disney que creo que se merecían más estar aquí que otras. O sea, no es por insultar a ningún fan de Piratas del Caribe, porque ya tienen suficiente sabiendo que no han visto una peli que pase del 50 desde 2007. Si se cambiara a ser solo trajes como lo que hicieron con Tron, no me quejaría. Incluso aceptaría más un mundo de Tron sobre Piratas del Caribe. No sé, disfraces o mundos de Toy Story, Mulan, Pinocho, Winnie the Pooh, Los Increíbles... Él podría haber ayudado a que el juego sea mejor. Creo que se nota bastante, porque luego hicieron DLCs de mundos de Phineas y Ferb y Pesadilla antes de Navidad, con sus propios trajes. Junto a packs de disfraces de villanos Disney, El Libro de la Selva, Peter Pan y de los Muppets. Lamento no poder mostrar muchas imágenes buenas de estos, pero apenas hay información del juego por internet. Desafortunadamente, todos estos DLCs son solo exclusivos de las versiones de Play y Xbox. Ni siquiera la versión de Steam está completa. Y al ser un juego que 4 gatos recuerdan, no hay ningún mod ni nada para restaurarlos. Así que nuestra única manera de poder jugar a este juego va a ser emulación. ¿En serio? ¿Emulación?
A ver, hijo mío, ¿cómo va a ir bien un juego de Play 3 y equipos 360 abandonado por la madre de Dios? Ese tipo de cosas nunca tienen soporte. Ya. La emulación no va bien y yo soy un mono, claro que sí. Empecemos con la versión de Xbox. ¿Quieres un plátano? Cállate, anda. Y por si os lo preguntabais, la versión de PS3 no tiene estos fallos, siempre que no lo tengas con OpenGL, porque si no se va a ver como... Vulkan se ve bien, pero va peor que jugar el remake de Resident Evil 2 en nube de Nintendo Switch con wifi del Burger King. Y no, tengo una 4060, así que me vas a decir tú que mi PC no es lo suficientemente bueno. Así que, desafortunadamente, tendremos que quedarnos con los gráficos de la versión de PC y el no poder tener los DLCs. Lo siento, Sketch Muppet, otro día será. ¡Ya nadie cree en los Muppets! Y por cierto, la versión de PC también va como el culo. Esto no me lo haría Chicken Little para PC. Bueno, puede que sí. Afortunadamente existe un fix para que no hayan lagazos al cabo de un rato y que el juego esté correctamente a 1080, pero... tiene un pequeño bug donde la iluminación me hace creer que el Pato Donald va a conocer a Dios. ¿O es solo Granada en un día de verano normal y corriente? En fin, vamos de una vez. De primeras impresiones, he de decir que este menú es bastante impresionante. Esa música... me encanta. Quizás es por nostalgia, pero me hace feliz. Y visualmente está cuco. Y algo que me gusta en los videojuegos como general es que dependiendo de qué parte del menú mires, la música cambia. El gameplay de Disney Universe es simple. Ve de punto A a punto B con puzzles y enemigos de por medio. Y repite 54 veces. Vale, quizás lo he simplificado un poco, pero es que no sé cómo más describirlo. Lo más cercano, como he dicho antes, serían los juegos de Lego. Corre por ahí, rompe cosas para conseguir fichas, mata enemigos, monta cosas... Lo mismo, vamos. Y con montar no me refiero a tu madre, sino que puedes montar varios tipos de vehículos y animales como cañones, cerdos, ovejas, burros, caballos, patos, robots... Dan por culo, son horribles y prefiero tirarlos al vacío. Y no os creáis que no sé lo que estáis pensando. Soy completamente consciente de que el atractivo principal de este puto juego es... el cooperativo. El unirte a tus amigos y vestiros de Mickey Mouse para pasarlo bien juntos. Pero... ¿creéis que hay alguien tan estúpido como yo para pasar 10 horas jugando a esta tortura medieval? Y no, esto no es un cameo de youtuber. Literalmente no conozco a nadie que quisiera unirse a mí. Desafortunadamente, el único mundo disponible que te da nada más empezar el juego es el de Piratas del Caribe. Porque el resto tienes que comprarlos con oro que consigas jugando. Esto es el equivalente a si Nickelodeon hiciera un juego y en vez de empezar por el mundo de Bob Esponja o los Padrinos Mágicos, empezara por el mundo de Good Burger. Cada uno de estos tienen 3 niveles que se dividen en 3 fases. Cada uno terminando con el rescate de uno de los invitados y que causa que nuestro personaje lo celebre con un largo e incómodo baile. Cada rescate que haces. El mundo de Piratas del Caribe tampoco es que sea la gran cosa. Al menos el primer nivel te explica de manera indirecta las básicas. Golpear, romper cosas, montar animales... y te enseña también cómo mejorar tu personaje y sobre los desafíos arcade. Para mejorar un disfraz, tienes que encontrar estas estrellitas que, por lo general, están metidas en estos cofres en cada una de las 3 fases de cada uno de los 3 niveles que hay en los 6 mundos. Decir eso ha sido complicado, así que más os vale pillarlo de ahora en adelante, porque no voy a especificar. Total, que puedes mejorar tu disfraz un máximo de 4 veces, con el único cambio de que tu arma se verá distinta y que, en teoría, harás más daño.
En cuanto a los desafíos, son máquinas arcade que salen cada fase para entretenerte un rato y conseguirte un poquito de oro. Cuando hable de los últimos mundos, quizás os podréis fijar que, al cabo de un rato, estas máquinas se me hacían demasiado pesadas, y ya no me apetecía mucho activarlas, a no ser que quisiera quitarme un porrón de enemigos de por medio. Y hablando de enemigos, claramente estos son tonticos, porque tienen que también ser graciosos. Cada nivel comienza con una cinemática donde hacen alguna tontería y son tan malas que hasta el juego te dice: oye, mira, lo puedes saltar si te aburres, tú tranqui, loco. Aunque sí han habido algunas que me hacen soltar una risita. Pero mientras vayas avanzando en el juego, vas a ir encontrando todo tipo de amenazas mucho más fuertes. Pero ya llegaremos a ello ahora mismo. ¡Bruto! Tío Valet, no tienes por qué insultarme, ¿sabes? Los brutos son básicamente los tanques de este juego. Toman un huevo de daño y encima te meten hostias como panes. O sea que vas a estar mínimo minuto y medio para cargártelo. A no ser que tengas alguna recarga o estos mismos se tiren al vacío. Las recargas son básicamente ítems temporales que pueden ser útiles o inútiles. Estoy muy seguro de que hay algunas que no he visto, pero al igual que los vehículos, suelo pasar de ellos bastante porque este juego es muy fácil para sorpresa de nadie. Algo que cada mundo de Disney Universe tiene es una mecánica única. Aquí puedes convertirte en zombie para que así tu personaje no muera al tocar el agua. O sea que un muerto tiene mejor higiene que tú. No hay mucho más que pueda sacar de este primer mundo. Supongo que puedo decir que en tu primera playthrough rescatas a Iago de Aladdin, Korra de Tron y Jack Sparrow de los Cuatro Fantásticos. ¿Tú qué coño crees de dónde es? Y después de una muy mala impresión, porque no os voy a mentir si os digo que este mundo no me ha gustado mucho, pasemos al siguiente. Mira, se me ve la narizota. Alicia en el País de las Maravillas. Y he de decir que me he llevado una muy buena sorpresa, porque este sí que lo he disfrutado bastante. Además de que por fin me doy cuenta de que la música de este juego está bastante bien, con cómo es la del primer nivel. En este mundo rescatas a Barbossa de Piratas del Caribe, Goofy y a Alicia. Y hay todo tipo de cosas relacionadas a la película. O directamente a la historia original, como relojes, teteras, el hecho de que hay cosas gigantes por ahí, cartas... Lo típico, vamos. Eso sí, quizás es porque no he visto a Alicia como jamás de los jamases. Pero este boss no se ve como algo que saldría ahí. Especialmente porque se parece más a Mushu, de Mulan. Pero no veáis que por culo es este puto jefe, porque las hitboxes a veces le dan por ahí, o este jefe como que hace mucho daño, o no entiendes qué coño hay que hacer. No lo sé. Vale, tío, te estás empezando a pasar, ¿vale? Con mi estado mental no, tú. La mecánica de este mundo son estos sombreritos de copa cuya función es bastante similar a los barriles, o cañones, del Donkey Kong Country. Y ya que mencionamos animales, el Rey León es quizás el peor mundo de este juego. Es aburrido, súper simple, y su último nivel es lo peor para alguien que va vestido de conejito. Por lo menos puedo conducir un pato por la lava y eso se ve brutal. Además de que su boss es un montón de vendehumos. Estás en este pequeño tren con forma de Simba y puedes disparar por ahí a cosas, pero luego aparece este pedazo de robot de Scar que crees que va a ser todo épico y lo que sea, pero luego solo tiene como 3 animaciones distintas y te lo cargas de la manera más cutre y aburrida. Pero puedes rescatar el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, Nemo y Simba. Y aquí podemos ver cómo está siendo el verano para mis colegas de Andalucía. Un abrazo. Felicidades por llegar a la mitad del vídeo. Creo. ¿Sabías que el cocodrilo no puede sacar su lengua? Porque está unida al paladar de su boca y eso es bastante inusual en el reino animal. Un momento, ¿el chiste del calor de Andalucía de antes no lo he hecho hace ya un buen rato? Y finalmente llegamos al mundo que me dejó todo el camino con una sonrisilla en mi boquita. Monstruos S.A. Y de todas las propiedades de Disney que hay en este juego, Monstruos S.A. es la película de Pixar de las que más cosas me acuerdo. Cosa que demuestra que haber visto todas las pelis Disney mejora la experiencia de este juego. Es que tiene la canción. Aquí rescatas a Timón, Stitch y... O sea, que encima desbloqueas a personajes la mar de icónicos. ¡Es que este mundo es brutal! Hey, ¿qué tal, loco? Eso sí,
Tened cuidado con las puertas porque un mal paso y... ¡Ah! Y las puertas sirven para teletransportarte. Y puedes asustar a los animatrónicos de los niños. El mejor puto mundo. Si hasta sale el helado de nieve con meao. A la puta de su hija, digo Aladdin. He de admitir que a partir de este punto me estaba hartando del juego, cosa que hizo que empezara a sudar de absolutamente todo, hasta de los enemigos. Y eso me hizo enterarme de que este juego realmente se estira, y estira, y estira, como un chicle. Ya llegaré después a ello, pero para que os hagáis una idea, pude pasarme una fase en menos de minuto y medio gracias a pasar de los enemigos que aparecen. Algo que me hizo odiar este mundo mucho, mucho más fue su boss. O el nivel entero, porque aquí los enemigos aparecen cada 2 pasos que tomes y te interrumpen en mitad de un puzzle. Puzzle que toma 5 minutos ya de por sí, y especialmente en esta parte, ya que como están programados para activar palancas, van a literalmente apuñalarte. Así que nada mejor que hacerle sufrir lo mismo. En fin, rescatas a Caraculo, Carapolla y Carafeto, ya no me importa nada, tío. Y así llegamos al último mundo, Wall-E. ¿Wall-E? Pero no me has escuchado mencionarlo cuando he presentado el juego. Hablemos de Wall-E. Es el mejor del mundo porque Wall-E es mi película favorita y me hace muy feliz. Puedes disfrazarte de Wall-E, Eva, Cucaracha, Barney y Mo. Pero Sketch no va a jugar a este juego 2 veces para desbloquear los trajes que faltan. ¡Hijo, Sketch, mira, es la plantita de la peli! Flipas. ¡Jo! Mira la plantita que Cuca es en este juego, ¡jo! Y están los gordos de la peli y puedes votar sobre ellos porque claramente Disney apoya la gordofobia y ama a burlarse de la gente con sobrepeso. Espera, ¿aquí? En fin, muy buen mundo. Yo le doy un 10 de 10 porque mi opinión mola mucho. Vaya, mañana voy a tener que doblar en el trabajo. Ahora sí, el mundo de Wall-E. No os voy a mentir, el comienzo de este mundo genuinamente me hacía pensar que tampoco iba a estar tan mal. Pero de repente veo como todos, y hasta yo mismo me quieren enterrados bajo tierra. ¡Spawner! ¿Qué? Espero que sea un spawner del Blaze. ¡No, no lo es! ¡Ah! Rayos láser, disparos, enemigos, puzzles pesados de cojones. Tienes que mover estas cositas para que los robots entren a las puertas. ¡Fácil! Pero una vez más, cuando pestañeas, aparecen enemigos. Y eso hace que el nivel pase de durar 3 minutos a 10. Y cuando te acuerdas de que los enemigos también pueden arrastrar o llevarse objetos, pasa de 10 minutos a 15. Y claro, al tener que estar atento a que los enemigos no monten trampas, no te maten, no muevan las putas torres estúpidas estas de mierda y que no estén mal colocadas ya de por sí para que estos robots no se desvíen de su camino, ¡por supuesto que la vena de ira formándose en mi cabeza no me va a estrangular el puto cuello! Rescatamos a Pikachu, Skrillex y a Wall-E. Y derrotamos al boss, finalizando el último mundo. Ahora sí, podremos derrotar a Hex en un épico combate donde Vic intentará luchar por su propio cuerpo mientras le ayudamos y... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Y una puta polla. ¡No! ¡No! ¡Vete a tomar por culo! ¡Me he tirado 10 putas horas en esta mierda de juego para que me lo termines de esta manera! ¡Joder! No os estoy tomando el pelo. La recompensa por pasarte el juego, por hacerte todos los putos niveles, es un número musical cursi que ni siquiera está doblado. Así que vas a ver los mismos subtítulos por 3 minutos. Ah, y claro que dicen: ¡Ay, sí, nos volveremos a ver porque no me has derrotado! ¡Yo siempre vuelvo! ¡Ni siquiera te he visto la cara aparte de la pantalla de carga! Y claro que querías hacer una secuela, Walter. Pero no se pudo, porque obviamente el juego es una mierda. El juego es mediocre. No quiero decir que es malo, pero tampoco puedo decir que lo considere lo suficientemente bueno, que eso es lo que significa mediocre, vamos. ¿Recordáis cuando dije que este juego se estira como un chicle? Pues eso se debe a que los niveles de por sí son 3 fases en zonas súper pequeñas que te las puedes pasar en menos de 2 minutos. Así que por supuesto que iban a rellenarte el nivel con spawns de enemigos
cada mínima cosa que hagas para distraerte y así hacer que los niveles duren 30 minutos. Y cuando haces eso una y otra y otra y otra y otra y otra vez, se vuelve repetitivo y aburrido a más no poder. Y es que no importa el mundo, pero todo se siente igual. Ve de punto A a punto B mientras derrotas los mismos dos enemigos y haces los mismos puzzles de mover palancas y presionar botones. Y si mueres, no pasa nada. Vas a reaparecer pero perderás un poquitito de oro. No hay ningún desafío. Pero tampoco me esperaba nada. Venga ya, es un juego de Disney con un Peggy 3. Y ya está. Ese es el resumen de todos los niveles de este juego. En cuanto a lo bueno, visualmente es bastante bonito. He parado a veces a admirar los maravillosos paisajes que todos los mundos llegan a tener. La música también es muy buena. Sirve bien para el ambiente y suelen contener melodías de canciones populares de cada una de sus respectivas películas, como la de Monstruos S.A. o esa que dice Yo quiero ser el Rey Meón. Algo que también me hace feliz es que los enemigos lleven ropas distintas en cada mundo. Me recuerda mucho a lo que hacen los sin corazones de Kingdom Hearts, por ejemplo. Sé que quizás estos puntos malos y buenos no son muy detallados. Es que siento que no puedo opinar del todo por el hecho de que no he podido experimentar este juego de la manera que es debida, que es con multiplayer. Así que como ejercicio para casa, niños y niñas, pillad a vuestros amigos y probad este juego si queréis. Pasemos, por último, a qué tan bien le fue a este juego. No le fue bien. En ventas, mundialmente fueron 1 millón en Wii, 0.57 millones en Xbox, 0.62 en PS3 y en PC supuestamente fueron 0.01. Va, ¿qué importa? Digamos que vendió en total unas 2 millones de copias. Para un juego de Disney, multiplataforma, con cooperativo, no creo que eso sean buenas ventas. Para que os hagáis una idea, Epic Mickey fue exclusivo de Wii y vendió 2 millones también. O sea que sí, Disney Universe fue un fracaso en ventas. Quizás no fue tan descarado como aquella vez que hablé de The Blob 2. Y con ese juego dije que sentía pena porque sí que es divertido. Pero en el caso de Disney Universe, solo puedo admitiros que es lo que se merecía. Especialmente por el pobre marketing que recibió. Donde te restregan esa puta canción de... y que la vas a escuchar todo el rato en el juego cuando... y no va a pasar ni 5 minutos sin que... Así que fijo que la canción les costó un huevo de dinero para que... ¡Suficiente! Y esa es la desagradable historia de Disney Universe. Al final del día, siendo justos, Disney Infinity llegó a tener 3 juegos. Y eso marca la edición de esta tarde, damas y caballeros. Pero antes que nada, hay que agradecer a los miembros que mantienen el programa a flote. Y un gran saludo a los miembros de Sketch a Papel. Y especialmente a... Genesis, Esme, Goofy Gloop, Bern Crystal, Rice, Costilin, Tower, Pana de Bot, AFK, Five Simon, Paper Microwave, Skid Screenhead, MCL, César Augusto, Gabas Hernan, El Mediolas, Pixelmanía, Ultros D, CSM, Burnout, Nugget, Sergi TH, Beto, Koba 14, Maluma Baby, Mati y el Shino Juan por ser los Sketch Digital de este mes. Os ha hablado Sketch y esto ha sido Lápiz y Papel con Sketch. Buenas noches a todos y... Sketch, no quiero interrumpir, pero Daniela se ha encerrado en el baño. Ajá, ¿y? Por mí que se intoxique con una pastilla de jabón ahí dentro. Estoy empezando a pensar que no nos valora lo suficiente. Pero si la pastilla de jabón es de marca. Ah, bueno, entonces me quedo tranquila. Buenas noches a todos y ahora voy a ver que de verdad no se haya tragado el jabón que me ha salido caro.